del poder de la predicación del Evangelio. Mateo 26, capítulo 26, versículo 75. Esta noche el Señor ponía en mi corazón la necesidad de compartir el Evangelio, hermanos. No es que baste con que nosotros hayamos escuchado la palabra, no basta solamente que vengamos al templo, no basta que tengamos una Biblia, no basta que diezmes, que ofrendes, que trabajes sol a sol por causa del Señor, que te desgastes y pasen los años. Hermanos, eso no basta. Entonces, ¿qué es suficiente para Dios? ¿Con qué nosotros vamos a satisfacer para que Dios tenga misericordia en nosotros? Esos son el pensamiento del hombre que quiere agradar a Dios por sus obras. Así que nosotros no vamos a agradar a Dios por nuestras obras. Nada que tú puedas hacer, ni tu diezmo, ni tu trabajo, ni tu desvelo, ni tus oraciones, nada va a poder satisfacer la demanda de Dios para con nosotros. Lo único que satisface es algo tan sencillo y que difícil de entender y comprender para los que tienen una mente carnal y una mente religiosa, que es tener o recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así de sencillo. Muchos han complicado el Evangelio. Muchos han hecho el Evangelio como algo difícil de alcanzar. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La gente pregunta, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Eso está en la Biblia, en diferentes hombres, en diferentes capítulos, se muestra cómo el hombre quiere ser salvo. Las personas quieren agradar a Dios y no saben, y como no saben y no hay quien le predique y no hay quien vaya, ¿cuántos están dispuestos a ir a predicar? Gloria al Señor. Como no hay quien vaya, como no hay quien salve, no muestre quién es el Salvador, hermanos, entonces la gente está buscando, y ¿saben qué? Se conforman con la vida monótona, con la vida sutil que llevan, con la vida conformista, tradicional, religiosa. Se conforman con ese tipo de ideologías, de pensamientos, de doctrinas humanas, porque no hay quien les muestre la verdad. Hay una gran necesidad de la predicación del Evangelio. Hay una gran necesidad de mostrar quién es Dios. Entonces, ¿dónde están los que han sido redimidos? ¿Dónde están los que son verdaderamente hijos de Dios? Yo no sé, ¿habrá alguno por aquí? ¿Habrá alguno por las redes sociales allí que diga yo soy hijo de Dios? Yo no sé, ¿cuántos son aquí hijos de Dios o cristianos? Hermano, el cristiano es alguien, como decía allí en una frase, un predicador dice, es que tú te pongas en las sandalias de Cristo y que Cristo se ponga en tus zapatos. Es una fusión de la persona de Cristo y de que Él sepa quién eres tú y te lleve de un nivel de ser desconsolado, de estar solo, de vivir en una vida fría, apagada, sin fervor a Dios, o de una vida equivocada a una vida agradable a Dios. El hombre, el ser humano quiere ser salvo. Las personas quieren ir al cielo. Las personas quieren saber qué tienen que hacer para ir al cielo, pero no hay quien les predique, no hay quien les hable. Y eso me ponía el Señor en mi corazón, faltan obreros. Ay, que venga un pastor con su Biblia, con su terno. No estoy hablando de pastores con Biblia, con su terno y que tengan años en instituto. Estamos hablando de gente que sepa quién es Jesús y que quiera contar quién es Dios en su vida. Hermano, necesitamos gente que quiera hablar. Hasta es difícil para muchos hasta alabar, y menos van a poder hablar. Si tú no te entrenas en la alabanza, tú no vas a poder hablar. Porque para muchos poder alabar es muy difícil. No, yo no sé cantar. No se trata de que tú sepas cantar, sino de que tú abras tu boca y puedas decir, yo creo en ti, Señor, y mi alma te adora, mi alma te bendice, siento tu presencia, agradezco que me has salvado, conozco lo vil y pecador que he sido y ahora ya no soy así, me has cambiado, Señor. Porque tiene que haber un cambio. Esa mujer que llegó a los pies del Señor no es la misma que el Señor tocó, no es la misma que el Señor transformó, porque tiene que haber una transformación. Ya nos renegamos, ya no andamos de una manera indecorosa, ya no andamos despreciando a los demás, no nos creemos
como se dice, lo mejor de lo mejor y lo demás son lo peor de lo peor. No andamos con la nariz respingada, ni tampoco andamos pues ahí asqueándonos de todo aquel que viene a nuestro lado. Más bien, hermanos, hay un cambio. Dios necesita hombres y mujeres que quieran hablar del evangelio, de ese cambio, de esa transformación. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. Tú tienes y estás llamado por Dios, no por mí, ni por el pastor, ni por la denominación. Tú tienes un llamado de pronunciar las buenas nuevas del reino de los cielos, si es que has conocido a Dios, porque si no has conocido a Dios, ¿qué vas a hablar? Pero si tú has conocido a Dios y sabes quién es Dios, tú estás llamado a testificar. Yo no sé testificar, dirá alguno. Yo no sé cómo predicar. A la justa le hablo a mi hijo, a la justa le hablo a mi esposo, a las justas doblo rodillas. Pero el Señor nos llama. Hay un llamado. Y ese llamado, hermano, hermana, tú vas a tenerle que dar cuenta a Dios de ese llamado. Porque no todos estamos llamados a ser grandes predicadores, pero sí tenemos que predicar. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos que predicar, de una o de otra manera. Por eso aquí la tristeza del apóstol Pedro, siendo apóstol, habiendo caminado con Jesús, habiendo comido con Jesús, habiéndolo visto transfigurarse, esa transfiguración en la cual su rostro resplandecía y sus ropas se volvían como las del sol. Él no podía entender todo lo que él había visto. Lo vio el Señor sanar. Escuchó las mejores prédicas del mejor maestro. Pero miren cómo termina Pedro, al final del ministerio del Señor, negándolo. Porque había una dependencia, es que el hombre necesita estar agarrado de alguien para estar seguro. ¿A dónde voy, Señor? Vamos a acá lugar, voy contigo, Señor. Señor, ¿a qué vas a hacer hoy día? Vamos a hablarle a ese hombre que está paralítico. Y miraba ahí agarrado ellos del Señor. Ellos estaban al lado de Jesús. Pero por eso que el Señor tuvo ese cuidado de decirle, ya me voy, los voy a dejar solos. Por eso que Pedro saltó y dijo, Señor, no acontezca tal cosa, porque ¿cómo tú te vas a hacer esto? Porque no era solamente por él, sino también por él mismo. Él no se podía concebir sin Dios, sin el Señor Jesús. No puedo hacer nada sin ti, soy torpe, no sé cómo hablar, no sé qué decir. El que hace aquí eres tú, yo no sé hacer nada. Por eso que, hermanos, qué importante es crecer en Cristo. Una cosa es depender, que es una dependencia en conocimiento, que es una dependencia de ver la gloria de Dios, cómo se mueve en otras personas. Y otra cosa es que Dios te use a ti, que Él venga dentro de ti, te toque a ti, te hable a ti, te motive a ti y te haga hablar a ti. Eso es totalmente diferente. Y uno crece, y uno ya no depende, ya no estás agarrándote del pastor o del diácono o del hermano, porque si no era el hermano o si no era el pastor, yo no puedo hacer nada. Si no van los hermanos, yo no voy. Pero cuando uno está agarrado de Cristo, hermano, tú y el mundo es tuyo. Tú y las almas son tuyas. No eres tú, es Cristo en ti. Y no le da temor a que nadie a predicar. Porque, hermanos, viene sobre nosotros una presencia maravillosa. Porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Esto, hermanos, esto es algo que lo entienden, hermanos, aquellos que hemos tenido que pasar lo que es depender de Dios solamente. Cuando se van los amigos, cuando se van los líderes, cuando se van la gente en la cual tú te apoyabas, uno comienza a darse cuenta que el único que se queda contigo a tu lado es Jesús. El único que comprende tus lágrimas y te escucha tus quejas y tu dolor es Jesús. El único que viene y te visita de noche cuando estás enfermo y toca tus heridas y te consuela y te seca tus lágrimas en la madrugada es el Señor. Con su palabra, con su misericordia, con su espíritu, ahí sola en tu enfermedad, hablando en lenguas y adorando al Señor, escuchando gloria. Porque hay que tener presencia de Dios, porque hay que tener identidad de Dios, porque hay que crecer en Dios. Porque no podemos estar toda la vida calentando los asientos. No venimos, hermanos, a ser simples congregantes, estamos llamados a evangelizar.
Y primeramente el Espíritu Santo lo que hace es evangelizarnos a nosotros mismos, nos lleva a prepararnos la propia comida en la lectura y en el estudio de la palabra. Miren lo que pasó con Pedro. Pedro se volvió una persona que solamente dejaba que Dios hiciera, que él hiciera, y solamente era un observador, pero no practicante. Yo no creo que aquí haya solamente observadores. Yo creo que aquí tienen que haber practicantes y allá también por las redes hay quienes que practican el evangelio. La palabra de Dios dice que Pedro dice que cuando negó al Señor en los versículos anteriores, estando el Señor en el lugar donde había sido golpeado, lastimado, y allí dice en el verso 72, pero cuando vieron a Pedro y vieron a Jesús, dijeron, lo relacionaron, porque lo vieron que vestía igual, hablaba igual. Por eso que lo único que podía hacer era cambiar su lenguaje. Lo que el diablo quiere es hacer que cambiemos nuestro lenguaje, porque lo que hablamos, eso somos. Por eso tenemos que tener cuidado qué hablamos, a quiénes escuchamos, porque de lo que escuchamos nuestro corazón se llena y de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Qué importante que nosotros entendamos, hermanos, como dice aquí en el verso 72, dice, pero él negó otra vez con juramento. Pedro negó al Señor jurando que no lo conocía. ¿Se imaginan eso? Yo no te conozco a ti. Yo no lo conozco, te lo juro que no lo conozco. Dice que negó a Jesús con juramento. El Señor dice que tú sí seas sí y tú no seas no, porque eres una persona con autoridad. Dice aquí, él negó otra vez con juramento, Mateo 26, 72. No conozco al hombre, refiriéndose a Jesús, no lo conozco. Él estaba viéndolo sufrir, pero ¿quién quiere sufrir? Él estaba siendo golpeado, pero ¿quién quiere ser golpeado? Él estaba siendo despreciado, pero ¿quién quiere ser despreciado? Yo no, el otro sí. Porque predicar el evangelio, hermano, nos conlleva a nosotros a compromisos. A compromisos, a riesgos, a maltratos, a desprecios. ¿Quién quiere eso? Yo no, dicen muchos por allí. Pero para eso ha venido el Señor Jesucristo. No vino para que sea halagado. Jesús no vino para ser aplaudido. Jesús no vino para que la gente lo reconozca y lo aplaude y le hagan famoso. Él huía de la fama y decía, lo que yo he hecho no se lo digas a nadie. Y se iba. Porque él no quería esos reconocimientos, porque el reconocimiento, la fama dañan y han dañado el corazón de muchos siervos de Dios, que se llenaron de soberbia, de altivez, porque dijeron, esto lo hice Dios, cuando no esto lo hice yo y no Dios. Y se ponen en lugar de Dios y quieren recibir la fama. Bendito sea el Señor. Él dijo, yo no lo conozco, y lo negó con juramento. Y poco después, acercándose, los que estaban allí dijeron a Pedro, mirándolo, dice, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermanos, qué importante es tu manera de hablar ante la gente que no conoce a Dios. Aquí en la iglesia decimos, gloria a Dios, aleluya. Allá por el mercado, por el bus, por el taxi, lanzamos, ¿qué cosas, hermano? Tonto, y lanzamos palabras de insulto, de maltrato. Cállate, tú no me digas nada. Y de pronto, ay, no, tengo que ir a la iglesia, cambio mi voz. Ahí sí somos pasivos y tranquilos, pero allá afuera somos groseros, altivos, soberbios. ¿Cuándo se va a manifestar Dios en tu vida? Cuando tú seas el mismo aquí, el mismo allá y donde sea que tú vayas. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé a cuántos el Señor le está hablando. Necesitamos gente que sea auténtica y que entienda quiénes somos en Cristo. Entonces dice que él comenzó a maldecir. Lo que a mí me distingue o me hace parecido a Jesús es mi hablar, pero como yo no quiero compromiso, no quiero maltrato, no quiero todo lo que le están haciendo a él, entonces lo único que tengo que hacer es cambiar mi lenguaje, voy a cambiarlo. Y comenzó a maldecir, a hablar mal, a lanzar de repente alguna palabra tosca, una palabra grosera. Y comenzó a maldecir, lo que era hace tiempo yo no maldecía, pero comenzó a maldecir, le salió la carne, dicen algunos. No, sino que él dijo, tuvo miedo Pedro.
Dice que comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Miren cuántas veces juró que no conocía a Jesús. Juró que no conocía. Y enseguida dice que cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera comienza allí entonces la frustración. ¿Cuántos por allí que se dicen cristianos, no queriendo hacer lo malo lo hacen? No queriendo robar, roban en las pesas, en las medidas. No queriendo dar mal testimonio, dan mal testimonio. Y luego cuando se encuentran a solas con Dios, están como Pedro, llorando amargamente. Te negué, Señor. Fallé, Señor. Ahora, ¿esto fue motivo para que Jesús lo desprecie? ¿Fue motivo para que Jesús lo desprecie? Desde ya el Señor había dicho: he orado al Padre para que cuando venga Satanás a zarandearte, no te falte la fe. ¿Qué fue lo que le salvó, por decir así? Le salvó su testimonio a Pedro. Es que no permitió que se apagara ese poquito de fe que había en él. Qué importante es mantener la fe. ¿Y cómo viene la fe, hermanos? Viene por el oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender que este mundo necesita de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para predicar el evangelio? ¿Cómo tenemos y por qué tenemos que predicar el evangelio? La palabra de Dios dice que el predicar el evangelio es un mandato. Dile que está a tu lado: es una orden de Dios. ¿Ah? Es una orden. Yo no sabía. ¿Tú no sabías? Yo pensé que solamente aceptando a Jesús, levanté mi mano, oré, pasé al altar, me bauticé, salí de las aguas, ahora vengo con mi Biblia todos los días al templo, ¿eso era suficiente? No. ¿Nada más? ¿Nada más? No, mentira. El diablo dice: no, nada más tienes que hacer, te bautizas y te sientas y ahí terminas 5, 20, 50 años hasta que Cristo venga sentado. Ahí te va a encontrar sentado en la casa de Dios. No. Hay muchos que creen que porque dice sentados o plantados en la casa de Jehová, en los atrios del Señor, ahí yo floreceré. Siempre y cuando recibas del don de Dios, de la gracia de Dios, porque si no, algunos que están sentados y se secan porque no reciben nada. Están aquí, pero están su mente en otro lugar. Están escuchando, pero dentro de su corazón están maldiciendo, los que están en las redes sociales. Y están molestando, y se molestan, y reniegan de los que predican. Y aún ellos mismos no saben ni lo que están haciendo en el camino del Señor, porque creen y están siguiendo a su familiar, a su papá, a su mamá, a su amigo que es el pastor. Y por ellos están, pero si no están ellos, Dios te va a pedir cuenta. Porque predicar es un mandato de Dios. Y no predican los que no tienen a Dios, pero predican los que tienen a Dios y saben que hay un testimonio en sus vidas. ¿Cuánto alaban al Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4, Segunda de Timoteo capítulo 4, nuevamente vuelve a decir a Timoteo el apóstol Pablo, el gran evangelista, ese hombre que en verdad entendió quién es Dios, porque Dios se le reveló, tuvo un encuentro con el Señor. Hermano, aquel que no tiene un encuentro con Dios, una manifestación con Dios, un trato directo con Dios, su vida es estéril. No es que tú vengas y te bautices y te sientes, tienes que buscar dar frutos en la presencia de Dios. Porque aquel que busca la presencia de Dios no está callado, no está quieto, está mirando qué hacer, no solamente aquí, en su casa, donde sea, está viendo cómo predicar, cómo dar testimonio, y donde sea que va, su amabilidad es conocida por todos, su gentileza es conocida por todos. Dice la palabra, que vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca de aquellas personas que actúan de esa manera, porque han aprendido quién es Jesús. Pero yo todavía tengo un mesecito de convertido. No te preocupes. Agárrate de la palabra, busca la palabra, métete a oración, métete en la lectura de la palabra. Será tu maestro, será tu guía, será tu luz, tu camino.
El Espíritu Santo estará contigo. ¿Por qué predicar? Porque tenemos al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo y les enseñará a ustedes lo que tienen que hacer. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Qué pasa contigo? Porque tú no sabes qué hacer. Es que no estás pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo todavía no me ha bautizado. No te ha bautizado, no te preocupes, pero Él dice que está con nosotros. Y cuando tú sigas buscando más de Él, estará en vosotros. Te llenará con su presencia porque estás buscándolo. El Espíritu Santo te va a llevar a buscar de Dios, te va a llevar a agradar a Dios, te va a llevar a leer la palabra. Vas a sentir como que cuando tú pasas aún al lado de tu Biblia, como que tu Biblia te jala, ven a leer la palabra. Y uno dice, Señor, no puedo pasar, tengo muchas cosas que hacer. Y la palabra que te jala, porque hay amor, hay presencia, hay búsqueda, hay deseo. Pero hay algunos que pasan por la Biblia, van para acá, la meten por debajo de la cama, hermano, se cae debajo de la cama y meses que no la levantan. Porque dicen, la Biblia está al lado de mi camita. Y ahí la tienen como amuleto. La Biblia no es amuleto. La Biblia no es amuleto. La ponen en el carro, mi amuleto, para que sepan que soy cristiano. Eso es amuleto. Y todo aquel que usa amuleto, eso es tipo de brujería, de prácticas mundanas. Nosotros no andamos con amuletos ni andamos con ese tipo de prácticas. La Biblia es para leerla, no solamente para exhibirla allí. Y se compran la mejor Biblia, la más grande, la tienen a la puerta de la casa. El que entra y hay una Biblia grandota abierta y ni la leen, hermano. Y no se aprenden los textos bíblicos y quieren aprender y quieren evangelizar. Dicen que Dios está con ellos. ¿Y qué predican? Predican Dios te ama y nada más. Hay una gran responsabilidad para la iglesia en todo el mundo, en todas las denominaciones. Todo aquel que cree en Dios tiene una gran responsabilidad de que tiene que predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, aleluya. El Espíritu Santo ha descendido para que nos enseñe cómo predicar. También dice la palabra, ¿por qué más tenemos que predicar? Tenemos que predicar porque somos nosotros la luz del mundo, hermanos. Y eso lo dice en Mateo 5, del capítulo 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, ustedes son como una ciudad que alumbra. Ustedes son una antorcha que alumbra toda la ciudad. Tú alumbras a tu casa. Cuando tú no oras, cuando tú no buscas, cuando tú no sientes la presencia de Dios, hermano, está tu casa en peligro de que se apague, de que las tinieblas vuelvan a entrar. Porque Satanás, dice la palabra del Señor, sale huyendo cuando llega la luz. Pero si esa luz se apaga, si esa palabra que hay en ti, si esa presencia de Dios que hay en ti se apaga, hermanos, nuevamente las tinieblas vuelven. Y dice que Satanás vuelve con otros 7 peores que él. Y vuelven a la casa y después te hacen la vida imposible. Por eso hay que cerrarle puerta al enemigo, porque nosotros somos luz. Y estamos puestos para alumbrar a nuestra familia. No para que nosotros dejemos que el diablo haga lo que quiera. Ay, este es mi familiar drogadicto, pobrecito de él. Ya pues no se arrepiente. No, tú tienes que ser luz. Pero ya me cansé de predicarle. Sigue predicando, sigue predicando, sigue predicando. Ya me cansé, sigue predicando. No me hace caso, sigue predicando. Tú eres luz. El que es luz no se cansa. Hermanos, yo no sé si ustedes han visto que el sol se cansa de dar luz. ¿Cuándo el sol va a dejar de dar luz? Al contrario, todo aquel que se acerca es alumbrado. Y tienen temor a acercarse aún los mismos astronautas hasta cierto punto, porque si no, un poquito más allá nos derretimos. El hombre ha cruzado, hermano, las fronteras, ha ido más allá de la atmósfera, de la estratosfera, ha salido hasta el espacio sideral, ha atravesado planetas, ha visto el sol y no creen en Dios. Aquel que hizo el cielo y la tierra, dice, el mar, la luna, las estrellas, hizo todos los seres vivientes, vino y se hizo carne para habitar en medio de nosotros. Y eso no solamente una poesía, no es algo solamente hermoso, sino que, hermano, algo tenía que, hermano, el mundo está en crisis, tal crisis, que el mismo Dios tiene que venir para salvar al mundo, porque el mundo está a punto de ser destruido.
Y no por Dios, sino por su propia maldad. ¿Quiénes construyen las bombas atómicas? Dios no lo construye las bombas atómicas. ¿Quiénes son los que hacen las guerras mundiales? Los hombres. Dios no motiva eso. Porque hay un príncipe de este mundo que motiva que la gente se odie, se desprecie y vengan situaciones y uno y otro pecado que acabamos de leer hace un rato. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4. Le dice, Timoteo, te encarezco. Esa palabra te encarezco, es decir, te suplico, mira, piensa, es una palabra que le desespera a él en el alma para expresarle, mira, tienes que hacerlo, Timoteo, yo no estoy allí, Timoteo, tú estás allí, yo no, yo estoy aquí, tú estás allá, mira, te encarezco, por favor, predica. La gente no quiere predicar porque tiene miedo. La gente no quiere predicar porque dice, hoy día no he leído la Biblia, es que voy a predicar. No he orado, no he ayunado, ¿cómo voy a predicar? Hermano, nosotros, dice la palabra, que nosotros no vamos a predicar por nuestra sabiduría, sino que el Espíritu del Señor vendrá sobre nosotros y nos mostrará lo que tenemos que hacer. ¿Qué hay que hacer? Ponernos en la mano de Dios, esforzarnos. ¿Qué pasó con Felipe en el libro de Hechos capítulo 8? El Señor le dice, sal Felipe, y dice que salió y fue arrebatado al desierto. Y Señor, ¿qué hago aquí en el desierto? Espera. Y se quedó esperando. Y en eso ve ahí unos carruajes. Y el Señor allí en el desierto dice, acércate al carruaje. Ya, Señor, me acerco. Y mira y oye. Y escucho. Y comenzó a leer este hombre. Comenzó a leer el libro de Isaías. Y dice, ¿de quién habla? Y él le dice, ¿entiendes lo que estás hablando? Él se acercó, le hizo conversación. ¿Estaba preparado? ¿Había leído un montón? ¿Había estudiado la palabra? Sí. Porque Dios te va a poner en situaciones que tienes que predicar la palabra. Pero si no hay palabra en ti, no hay lectura de la palabra, no hay búsqueda de Dios, no hay oración, no hay ayuno, hermano, vas a ser un cristiano inútil. Un cristiano que no puede dar nada porque está estéril. Y Dios no nos ha llamado a ser estériles. Porque si para el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, las mujeres que no eran estériles, eran aborrecidas, despreciadas, hablando de lo físico, cuanto más un cristiano estéril que no produce. Porque Dios no nos mira en las cosas físicas. Dios quiere que seamos fructíferos en lo espiritual. ¿A cuántas personas les has hablado hoy día? No, eso le toca al pastor, al líder, al diácono. No, te toca a ti. Porque tú fuiste salvado, tú fuiste rescatado. Por ti el Señor derramó su sangre. Por ti se hizo carne. Por ti fue despreciado. Hermano, no fue solamente por el pastor. Todos estamos llamados. Y aquel que hace mala obra, dice la obra de Dios indebidamente, sin responsabilidad, también tendrá que darle cuenta. Si tú has visto a alguien, a un pastor, a un líder, a quien sea que tú hayas visto que ha actuado mal, allá él con Dios, pero a mí me toca darle testimonio a Dios de lo que Dios ha hecho en mi vida. No puedo perderme la bendición de ser luz, porque Dios me llama que soy luz. Él me dice que tú eres sal, para que evites la corrupción, hijo, hija. Me va a costar, Señor, me van a despreciar, Señor, pero tú eres la sal. Tú eres el recurso que yo tengo para esta tierra, para este mundo. Tú eres lo que yo necesito. Yo ya no estoy, pero mi espíritu está contigo, mi palabra está contigo. Yo te enseñaré, no tengas temor. Ve y predica la palabra. Te insto que vayas, que vayas. 2 Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios, hermano. Es delante de Dios. Cuando predicamos, no predicamos para que nos vean los hombres, predicamos para que nos vea Dios y que sea Dios en nosotros, hablando a nosotros para todo aquel que no está haciendo lo que Dios le ha comisionado. Estamos llamados a predicar. Por eso es importante que Dios limpie el vaso, que Dios santifique el vaso,
Que Dios santifique este instrumento. Somos instrumentos de Dios. Somos bendición de Dios, porque Dios no puede derramar algo limpio en un vaso sucio. Por eso es importante que nos despojemos de las cosas de este mundo, de todos aquellos vicios, de aquellas palabras soeces, de esas palabras que en verdad denigran nuestra calidad humana. Que quitemos de nosotros las iras, las contiendas, las enemistades, lo que acabamos de leer. Las iras, las envidias, los enojos, la gritonería. Y no hablo de un tipo de gritos como que uno, para anunciar la palabra, uno grita porque está usando de la voz para poder llegar al que está más lejos, sino que hablamos de los gritos que ensucian tu alma y hieren el corazón de la otra persona para maldecirlo. El Señor nos dice a través del apóstol Pablo, este hombre entregado a Dios con esa carga de predicación, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos. ¿Cuántos están vivos aquí? ¿Ah? Y si alguno está muerto, dice, acá también va a juzgar a los muertos. ¿Ah? Así que no se escapa ni el que está muerto. Juzgará a los vivos y juzgará a los muertos. Dice la palabra, el que juzgará a los vivos y a los muertos cuando Él se manifieste y también los juzgará en su reino. Le predica y le dice el apóstol a Timoteo, te insto que prediques la palabra. No tu conocimiento, tus experiencias. No, porque lo que cambia al hombre es la palabra. Yo puedo haber tenido experiencias hermosas en el Señor. Ese es mi testimonio, pero mi testimonio no te va a cambiar. Tú podrás decir, oh, qué lindo su testimonio, el hermano, el Señor lo sacó de la droga, a otro lo sacó de la brujería, oh, este hermano lo cambió su hogar, su familia, pero a mí no me hizo nada, todavía no ha hecho nada. Entonces, no es el testimonio lo que cambia, es la palabra. Por eso dice, predica la palabra. Y estamos leyendo la palabra, 2 Timoteo 4:2. Que predique la palabra y que instes a tiempo y afuera de tiempo. ¿Cómo? Redarguyendo, dice allí, reprendiendo, exhortando. Entonces voy a ir y a sacudirlos a esos que están mal. No, dice, tienes que hacerlo con paciencia. Por eso digo que si tenemos familiares que no se han convertido al Señor, gente que no tiene experiencia con Dios, prediquémosle con paciencia. Pero por dentro con el gran deseo de que se convierta ya, porque nosotros queremos que se convierta ya, tu hijo, tu hija, tu familiar, queremos que ya se convierta. Pero espérate allí, ponle un poquito de freno, hazlo con paciencia. Hazlo con paciencia y con toda doctrina, lo dice allí. Paciencia y con doctrina, con paciencia y con doctrina. Yo no tengo paciencia, este es un rebelde, no quiere hacer caso y rápido los mandan al infierno a su familiar, a su esposo, a su esposa. Este es un hijo del diablo y le ponen de títulos, hermano. ¿Cómo se va a convertir tu esposo si lo paras maldiciendo de que es un hijo del diablo? ¿Cómo se va a convertir tu esposa si la paras diciendo que es una hija del diablo? ¿Cómo se va a convertir tu hijo si lo paras maldiciendo y lo quieres y paras negándolo y no lo atiendes? ¿Cómo se va a convertir? ¿Sabes cuándo se va a convertir? Cuando tú te conviertas al evangelio de verdad. Cuando tú en verdad entiendas tú que eres luz. Cuando tú sepas que el Espíritu Santo obra a través de tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Dice la palabra. ¿Por qué más predicar el evangelio? ¿Por qué más? Porque ya no hay temor. Ya no hay temor. Cuando yo tengo esa valentía, porque la palabra de Dios lo dice, que desde Juan el Bautista, desde Juan el Bautista el evangelio está siendo predicado, dice, y el evangelio sufre violencia. El evangelio sufre violencia. Y solamente los violentos. Y esa palabra violento no quiere decir que tú eres con la cara así roja de ira, no. Se refiere a los que son atrevidos, los que se atreven, los que tienen valentía. Porque los valientes predican. ¿Y por qué predican? ¿Y de dónde sacan esa gallardía, esa valentía? Porque ¿saben qué? Encontraron la fuente de amor. Porque cuando uno ama, uno hace cosas y locuras que hace. Cuando uno ama, hermanos, no sé cuántos se acordarán de cuando se enamoraron de su esposa.
Cuando se enamoraban de sus esposos, se escapaban y decían, mamá, me voy a ir a tal lugar, y se escapaban y decían, y se iban a otro lugar a ver al enamorado. Y no sé, sacaban una flor de donde sea para entregarle a la enamorada. Y se vestían bonito para agradarle a la pareja. Ahora ya no, ya con chancleta al templo, con chancleta. No, así todo despeinado, nada más. Y lo mismo haces con tu esposo, con tu esposa. ¿Ah? Entonces, es que ya no hay amor. Hay una iglesia que está perdiendo el amor. Hay una iglesia que es solamente interesada en los beneficios que Dios le da. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso no hay aquí. Eso no hay aquí. Gloria al Señor. Pero hay una iglesia que está perdiendo el amor del Señor. Y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis lo dice para la iglesia de Éfeso: te has alejado de tu primer amor. Ya el amor que tú me tenías antes ya no me tienes. Ahora tu amor es hacia los hombres, tu amor es hacia las falsas doctrinas, tu amor hacia el vestido, hacia la glotonería, hacia las fiestas de este mundo, a la música de este mundo. Ya tu amor se ha alejado de mí. Por eso que ya no tienes fuerza para predicar, por eso ya no te sientes con esa valentía para predicar. Dice la palabra del Señor: porque vendrán tiempos en los cuales no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo de comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y a estos lo van a escuchar ustedes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos la palabra, así venga quien te venga a predicar, así sea la más alta autoridad en el mundo, religioso, de donde sea, tú tienes la palabra, no hay quien te mueva, hermano. No hay quien te mueva. No hay quien te mueva. Tú sabes que Dios es amor, pero no es un amor complaciente que te pasa la mano por pecadora o por pecador, sino es un amor que dice: oye, hijo, ya, basta, ya, esto no lo hagas. Me amas, ¿no es cierto? Ya, haz esto, lo otro, cambia, cuídate. Porque es un amor con autoridad. Es un amor que respeta nuestros límites y también respeta nuestras decisiones. Dice: está bien, yo te digo, tengo el poder para darte vida, tengo el poder para quitarte, pero te doy oportunidad. Arrepiéntete. Vuelve a tu primer amor. Hermano, qué hermoso es recordar el día que conocimos al Señor. ¿Cómo llorábamos en el altar? Ahora te tienen que invitar a pasar al altar para que pases, porque antes yo quería cada rato estar en el altar. Y llorando por mí todo el día, estando en la casa del Señor, aunque sea barrer el templo, pero estar en el templo. Pero ahora ni para barrer, ni por invitación, ni con tarjeta. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender que la iglesia está en peligro. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que los tiempos se volverán difíciles. Habrá muchos amadores de sí mismos, y eso incluye también a la iglesia, por eso que está en la palabra. Habrá muchos amadores de sí mismos, y la iglesia tiene que cuidarse. ¿Cómo se cuida? Volviendo a su primer amor, recordando el amor con el cual nosotros le hablábamos al Señor en oración, y las lágrimas que derramamos delante de Él, no por dolor, sino por agradecimiento, porque sentíamos su amor, su presencia, su ayuda. ¿Cuánta iglesia se ha alejado del Señor? ¿Cuánta iglesia está perdiendo ese primer amor, el deseo de buscarlo? Hermano, dice la palabra que nosotros debemos mantenernos en ese primer amor. Y manteniendo ese primer amor, no tendremos temor de predicar. ¿Quieres probar si tienes amor por Dios? Predícale a alguien. Predícale a alguien. Y vas a ver cómo las palabras se te traban. Vas a ver cómo a veces te pones nervioso. O vas a ver cómo la gente que te mira de lejos y te mira de desprecio. Pero estás allí. Vas a temblar el primer día. La segunda persona que le hables te va a despreciar, pero tú estás allí. Porque el que ama no renuncia. El que ama persevera. El que ama no tiene miedo. El que ama se mueve por amor. Ni siquiera por conveniencia. Ay, voy a ir a predicarle a ese hombre que está bien vestido, con un buen reloj. Vete, va al templo y me da buen regalo. O me agradece, de repente Dios hace un milagro y me da igual como el sirviente del profeta Eliseo, que va detrás de Naamán y dice: ay, mi Señor dice que si me puedes dar unos 3 vestiditos, hay unas túnicas para llevarme. Y algunos, porque han llegado algunos hijos de profeta, aprovechándose de las bendiciones que Dios da a otros. Por interés. Hay gente que predica por interés.
Hay gente que predica porque necesita comer, pero no porque amen, hermanos. Hay gente que predica porque quiere fama, quiere conocimiento, quiere que sea conocido y quiere ser reconocido, conocido y reconocido todavía. Hay gente que quiere aplauso de los hombres, pero no quieren el amor de Dios ni agradar a Dios. Aunque te insulten, te maltraten, gloria al Señor. Pero la gente no quiere predicar porque muchas veces son cobardes. La cobardía es un peligro, hermano. Si tú tienes temor, predicar, llénate de amor para que se vaya ese temor. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Alábale al Señor, alábale. Gloria a Dios, aleluya. Ya termino, deme unos minutos más. Dice, ¿por qué más predicar? Porque ya no hay temor. ¿Por qué voy a predicar? Porque ya no tengo temor. Tengo tanto amor que quiero predicar. A veces algunos se le predican a sus niños, a la persona que va en el micro. A veces uno sube al micro y dice, Dios le bendiga a todos, y va, se sienta. Y la gente dice, ¿qué pasó? Como que entró un rayo de paz aquí. Y como que Dios te dice, párate y predica. Porque hay un ambiente que te rodea, hay una presencia, hay un escenario espiritual que rodea a los hijos de Dios. Y que hay algo que llama la atención para que otros miren y digan, ¿qué está hablando? ¿Quién está hablando? Algo me parece, como que el alma lo atrae, es que no es tu palabra, es el Espíritu de Dios que está obrando en ti porque quiere salvar las almas. Dios necesita y te necesita para salvar las almas. No eres tú, hermano, nunca digas yo soy el predicador o yo la predicadora. No, nosotros somos barro somos en la mano del Señor. Somos siervos inútiles porque lo único que hacemos es predicar. Y porque nos toca predicar y no hacemos más allá de eso. ¿Acaso por eso nos jactamos? No. Amamos y nuestra mejor recompensa es sentir el amor, la gratitud de Dios hacia nosotros, de saber que hemos complacido a nuestro Padre y estamos haciendo lo que a Él le agrada. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos haciendo lo que a Él le agrada, que es predicar la palabra. Entonces, ¿por qué predicamos? Porque ya no hay temor. Predicamos porque hay abundancia de amor en nuestros corazones. ¿Por qué más predicamos? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Porque aquel que predica sabe que Dios está con él. Yo sé que Dios está conmigo ahora mismo. Yo sé que Dios está conmigo. Y también sabemos que todo aquel que predica sabe que Dios está con él. Hermano, ¿todos tenemos que predicar? No. Algunos, mejor dicho, no todos estamos llamados a predicar. Vamos a leer lo que dice aquí también la palabra. ¿Qué nos dice aquí? Que el Señor llamó, dice, a que seamos movidos por su Espíritu Santo. En el libro de Efesios, capítulo 4, dice la palabra en el verso 11. Él mismo, por ese deseo de predicar, Él mismo, que pone en nosotros el deseo de predicar a todo creyente, Él mismo constituyó de entre los creyentes apóstoles, a otros los puso como profetas, a otros los puso como evangelistas, y a otros los llamó para que sean pastores, y a otros para que sean maestros. Pero todos ellos dan testimonio del amor de Dios en sus vidas. De una u otra manera están dando testimonio, pero ya en ese testimonio Dios te va dirigiendo hacia qué área tú te vas a desenvolver mucho mejor. Hay quienes, yo conozco personas que son profetas, son maestros, pastores y evangelistas. Tienen los 4 ministerios. Si Dios te necesita como evangelista, pues va a derramar sobre ti esa unción en el momento preciso. Y si Dios quiere que profetice después de evangelizar, también lo derramará, porque el que hace y da y regala los dones es Dios. Y nosotros como cristianos sabemos identificar, ahora este está profetizando, o ahora está enseñando, no, ahora está pastoreando, porque lo identificamos, porque estamos en comunión con Dios. Pero aquellos que no están en comunión con Dios, lo que toca es pedir a Dios que el Espíritu Santo sea quien los trate. Hermanos, estamos llamados a predicar. Ya sea como evangelista, ya sea como maestro, ya sea como profeta, ya sea como lo que Dios está poniendo aquí, como pastor. Pero dice, todo esto es para que se cumpla un fin. ¿Cuál es ese fin?
De perfeccionar a la iglesia. Y como eres iglesia, estás llamado a ser parte de estos hombres y mujeres que Dios llama. La palabra de Dios nos llama a todos a evangelizar. Evangelizar, vuelvo a repetir, es compartir las buenas nuevas. ¿Se dan cuenta? Las buenas nuevas. ¿Qué llevas tú a tus vecinos? ¿Qué llevas tú a tus amigos? Oye, hermano, mira lo que está haciendo el presidente, mira lo que está sucediendo. No, llévale buenas nuevas. Ay, que el clima, ay, que el virus, ay, que esta situación. Hermano, llévale palabra, llévale buen testimonio. No te vayas a criticarle, que tú eres de la iglesia tal. Ay, no, yo no me hablo contigo con esta iglesia, son lo peor. Hermanos, a veces se hacen grupitos entre, no, tú eres de la iglesia tal, tú eres de la iglesia tal, tú también, ya, tú eres mi amigo, pero esto de acá, no. Todos necesitan salvación, aún los que están equivocados. Pero nosotros no vamos a contender con ellos, vamos a brillar. Nosotros no vamos a ir a discutir con ellos, vamos a brillar, vamos a dar buen testimonio. Que nuestra gentileza sea conocida por ellos. Y si te desprecian, gloria a Dios. Y si te aceptan, gloria a Dios. Como decía el apóstol Pablo, sea que muramos, o sea que seamos ahí reverenciados, de repente respetados por ellos, gloria a Dios. Pero todos somos del Señor. Y termino con este versículo de la palabra. Gloria a Dios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Hermanos, hay un cielo y hay un infierno. El diablo se encarga de decir, yo no existo, pero tampoco Dios existe. El diablo se encarga de decir, no existe el cielo, pero tampoco existe el infierno. Entonces la gente vive en una vía intermedia, ni con Dios ni con el diablo, yo mismo soy. Pero no estamos para eso, porque el diablo ha venido para engañar, él es padre de toda mentira. Yo quiero que en esta hora se pongan de pie y vamos a renovar nuestro servicio al Señor en esta hora. Perdona, Señor, a aquellos que se han alejado y a aquellos que hoy han escuchado tu palabra y necesitan ese cambio, esa transformación, esa vida en Cristo, una vida real en Cristo, Señor, ahí donde están, en el país que están, Padre, en el lugar que están, en la zona más intrincada, más alejada, pero creen que tú eres real, Señor, y se preguntan, ¿cómo puedo ser salvo? Tu palabra resonará por siempre, como dice, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, no una denominación, no en un pastor, no en un hombre, no en una mujer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque Dios quiere que tú tengas paz en tu casa, que tú tengas la bendición de conocer al Señor y tú y tu casa reciban esa bendición. Aleluya.